vamos preparando, chavales. Parece tranquilo, pero no quiero... ¡Cascos, hostia! Que, Entendido. Estoy grabando. Hola, ¿qué tal? lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Así en general. Pues con la emoción de estrenar en 2 días, con esa emoción de a ver qué hemos hecho. Qué Sí, es guay. verdad que cuando haces una película es como tu niño pequeño, entonces con ganas de ver si ha salido guapo, ¿no? Joder. Que bueno, estamos aquí con Miguel Ángel Vivas, que es una emoción y un placer estar hablando contigo porque eres una de las personas que más saben de cine, pero además de cine guay, de género y de cosas divertidas. No, Muchas gracias. no de cine gafapasta, que también, sino de cine divertido. Te tengo que decir que mi padre tenía un videoclub, yo me dedico a esto porque desde pequeñito he mamado el cine en casa, el cine de videoclub, y ha tenido mucho que ver con lo que me dedico yo ahora. Vaya. Entonces, Dime, dime. No, no, que vaya, dime, cuenta. No, eso, porque del cine de Kung Fu al cine de terror, al cine de género en general, que era carne de videoclub en los 80, pues me vino de perla para haberme educado desde ahí. Luego me ha gustado ser más ecléptico, me gusta todo tipo de cine, pero todo parte de ese cine. Pues no te lo vas a creer, pero la última pregunta sí que tenía era sobre el tema de cómo tú grabas, ese virtuosismo que tienes. Es verdad, hay que decirlo, tienes una forma muy particular, al menos ahora en Aserio también vemos mucho plano secuencia y un uso del color muy particular y de la oscuridad. Y te iba a preguntar sobre la forma de rodar, que era la última pregunta, si tú eras un poco también Tarantino, de los de no he estudiado cine, sino que he aprendido viendo cine, trabajando en un videoclub. O sea, mira, me has Yo respondido. trabajaba en videoclub. Yo era pequeñito, mi padre tenía el videoclub. Y sí, o sea, me- lo que se hace bien o mal, no lo sé, pero viene de todo el cine que he visto, desde pequeño, es lo que te hace. Yo no entiendo a la gente que dice que le gusta hacer cine y no ha visto cine. No lo entiendo y respetarlo totalmente. Pero es que a mí he aprendido muchísimo. Esta película, por ejemplo, lo he dicho siempre, parte de muchas cosas, que hablaremos ahora si quieres, pero hay una parte formal que era una carta de amor a Asalto a la comisaría del Distrito 13. A mí, John Carpenter, pues ese es mi director preferido junto con dos más, pero desde siempre. Y esa película es una película que siempre me ha encantado. Y cuando salí de hacer esta película, dije que esto tiene que ser mi carta de amor a una de mis películas preferidas de siempre. Y uno de mis directores preferidos y más referenciales que he tenido de siempre, que John Carpenter. ¿Cuáles son los otros? Que has dicho, tengo dos Pues ahí. en esta ¿Cuál? película hay dos directores, hay dos directores que tienen muy presentes todo el tiempo, que son Sidney Lumet, Mm, por esta idea que tiene de hacer un cine de género, pues siempre muy arraigado en la sociedad, en el contexto social del momento, y también que parte mucho de los conflictos morales, de los dilemas morales de los personajes, que es una cosa que para mí las historias no se mueven a golpe de drama, se mueven a golpe de decisiones morales de los personajes, lo que hace avanzar una historia que me importe, si no es guión. Y el guión es un punto de partida para contar otra cosa. Y John Carpenter, que tiene esa idea de personajes metidos en un solo espacio. Tenemos Asalto, tenemos El Príncipe de las Tinieblas, mm. tenemos La Cosa, tenemos películas de personajes metidos en un solo sitio y sacar no solamente una historia increíble, no hablo de mí, hablo de la de John Carpenter, desde ahí, sino que ese microcosmo represente el mundo en el que vivimos. Para mí este Sí. edificio es la España, por ejemplo, y lo tenía muy claro. Entonces esa manera de que ese microcosmos es el mundo, se abre al mundo entero, lo tenía muy claro para esta película y claro, eso si no has visto a Carpenter es complicado. Luego hay mucho de también que John Carpenter vive mucho de Howard Hawks, por ejemplo, que es la persona que mejor entiende la camaradería, las relaciones humanas entre personajes, el qué queremos ser de mayor, ¿no? O sea, queremos ser mejores personas o peores personas, eso tiene mucho Howard Hawks, pero luego parte también de eso, pues Río Bravo, mi película preferida de todos los tiempos. Pero claro, como Río Bravo ya está referenciada en Asalto, pues con decirle Asalto es suficiente muchas veces. Precisamente eso que dices, bueno, dos cosas. Eso que dices de qué quieres ser de mayor es algo que algunos de nuestros personajes en Asedio tal vez no se lo pueden plantear y lo dices literalmente con un personaje.
Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también esto que has dicho de una película social, porque toca un tema social, pero con esos tintes de thriller. Sí, es que mira, a mí el género negro, el noir, que es mi género preferido junto con el terror, pues si nos ponemos a pensar, tiramos para atrás, crisis del 29, Estados Unidos. De repente hay una brecha social grandísima de ricos y pobres, mucha gente que se van a la calle, gente que se quedan sin trabajo, gente que se suicida, que salta por la ventana. ¿Qué es lo que aparece? Hasta ahí tenemos las novelas de gángster. Pues en esta revista nueva que aparece, la de papel de pulpa, el pulp, empiezan a aparecer los primeros hardboiled. Esas novelitas en las que no solamente hacemos un cine negro, una novela negra de aventuras, sino que de repente te está hablando del malestar social y el malestar general que existe en la sociedad, con estos personajes que ya no son buenos y malos, se convierten en grises. Esto nos lleva al cine de los 70, cine americano post-Vietnam de los 70, en el que, pues, ahí está, por ejemplo, Cindy Lumet y otros muchísimos directores que nos están hablando siempre de una realidad social. O sea, son conscientes del mundo en el que se vive. Y siempre ha sido así. Luego, en el Polar francés, 60 y 70, lo mismo. Hablamos de ese malestar de después de mayo del 68, cómo están las personas en ese momento, nos está hablando todo el tiempo de la realidad. Y ahora parece que el cine de género es entretenimiento y si queremos hablar de la realidad tiene que ser o cine social o drama. Digo, no, el cine de género es el mejor lugar para hablar del mundo en que vivimos, porque no estamos haciendo pancartas, no estamos haciendo discursos, estamos llegando a eso desde una emoción. Y además tiene unas reglas, tiene unos convencionalismos, que no los saltamos, jugamos con ellos, pero ayuda a que el público sepa hacia qué viaje va a hacer. Lo que no sabe es lo que le vamos a enseñar durante ese viaje. La protagonista Natalia, increíble, o sea, flipa, increíble. Pienso lo mismo. Es que es una pasada. Quieres que te caiga bien desde el principio, pero hay momentos en los que no te puede caer bien. O sea, está haciendo cosas un poco conflictivas. Y es agotador. O sea, tú la vas siguiendo y como espectador es agotador emocional y físicamente. Y eso es un punto muy guay porque en muchas películas que tienen este tipo de acción, que hay muchísima acción, o sea, no para, o sea, no te da un respiro, tipo La jungla de cristal. Parece que Bruce Willis se puede tirar por un edificio y no le pasa nada. Pero aquí ves que sufre, pero sufre de verdad. Y hay momentos que como espectador también dices, ¡au! Es agotador. Sí, sí, la idea, yo siempre se deja al productor, que una idea que ya hice en Secuestrados, en esta es más abierta al público, pero sí quería que en vez de contar una historia, vamos a contar una experiencia, que el público se meta en ese edificio con Natalia y viva de primera persona eso. Pues esa es la idea de los planos secuencia, esta idea mental de estar en su cabeza todo el tiempo, desenfocando los fondos, etcétera. Sí. Está todo pensado para que tú hagas el viaje físico con ella y emocional también con ella, que lo vivas de esta primera persona. Luego un personaje con claroscuros. No es que te caiga mal o bien, te cae bien porque estás con ella, porque te cae bien no te cae bien un personaje cuando lo que hace está bien. Te cae bien, para mi opinión, la identificación con un personaje cuando entiendes por qué lo hace. Y eso era importantísimo esos primeros 10 minutos en las que no quería contar las cosas desde el diálogo, creo que el diálogo, la ficción. Ahora hemos tenido un momento que decimos que la tele se parece cada vez más al cine. No, desgraciadamente el cine cada vez se parece más a la tele, que es diferente. El cine debería ser emoción y la tele debería ser diálogo, debería ser discursiva, que es lo que es. Y no podemos contar las cosas con la palabra en el cine. Yo la relación con la madre de Natalia, con su madre, que por cierto es la mía, la actriz, ¿Qué fue dices? sí, un capricho que tuve de quiero que este papel lo haga mi madre y que se quede ahí para siempre y creo que lo hizo muy bien, Ay, me parece increíble. sí. Y es súper Pues quería... emocionante porque además sientes mucha tristeza, pero sientes mucho amor y mucho humor también. Es como, no me lo puedo creer. Sí, O sea, es que ella tiene todo eso, pues imagínate a mí debajo de la mesa, me cogí un momento pequeñito, estaba debajo de la mesa porque tenía la mano cogida y le cogía la mano a mi madre en toma. Entonces cuando cortábamos, se quedaba todo el mundo esperando que yo saliera debajo de la mesa y dijera si hacemos otras, si no, los cambios, y tardaba en cada toma, hicimos 3 tomas creo que fueron, como 3, 4 minutos en salir debajo de la mesa, porque tenía que quitarme las lágrimas. Digo, aquí no voy a salir llorando, porque en plan el director ahí con los lágrimas, bueno, vamos a hacer otra. No, y todo el mundo en silencio. ¿Y por qué no sale debajo de la mesa? ¿Por qué no sale yo? Voy, que no se vea que estoy llorando a moco tendido. claro, claro. Qué emocionante, la verdad. Has dicho lo del productor, el productor Apachete. Apachete para todos, que ya la cosa va mucho más allá de simplemente tu productor. Es mi amigo.
Así que yo empezamos siendo amigos y dijimos trabajar juntos hace mucho tiempo y vamos, y esperemos que sigamos trabajando juntos. Así que es un productor atípico por muchos motivos. Uno, porque se la juega. No va a lo fácil, porque ¿para qué vas a ir a lo fácil? Te vas a pegar el batacazo igual. Hacer cine ya es un milagro. Pues cuando ese milagro pasa, jugátela, no hagas lo de siempre. Me parece, joder, con lo que cuesta hacer una película para hacer algo que ya habías visto antes, te salga bien o te salga mal. Y en eso sí que sí tiene eso muy bueno que confía muchísimo, se la juega, apuesta por los directores más que por los proyectos. Y luego un productor que te ayuda, no ya que la película sea mejor, que también, sino a que a que el director también sea mejor. Él siempre, cuando hicimos Tu hijo, me acuerdo que me preguntó, ¿por qué vamos a hacer esta película? Me quedé como cortado. Me dice, ya la tenemos financiada, rodamos en un mes, pero ¿por qué vamos a perder el tiempo en hacerla? Y esa pregunta es de las mejores preguntas que me han hecho nunca. Sí, es verdad, vamos a perder un año de mi vida entre que la preparamos, la rodamos, la montamos, la estrenamos, que merezca la pena encontrar el por qué quieres contar esta historia y no otra. Y eso no todos los productores lo tienen. Es verdad. Además, aquí hay Mm. otro factor que es, en este caso, que se nos une Marta. O Sí, sea, Marta Medina me parece una fantasía, sobre todo porque da también, al menos a mí me da la impresión, o a lo mejor es porque yo ya estaba condicionada sabiendo que ella ha hecho el guión, pero me daba la impresión de que hay mucho de Marta en la película. Veo una visión muy femenina y muy dentro de, como tú has dicho, de la cabeza de Natalia. Eh, ¿Cómo llegas también a lo de Marta? O sea, a través sí. de, no lo sé, No, de fue decisión cine. mía. Fue decisión mía. Sé que en eso no se quiso meter mucho, por sentir, o sea, le parecía genial, pero además, aparte que la quiero muchísimo como persona, es muy buena amiga. Me encanta cómo escribe las críticas, pero luego es guionista y me encanta, he leído cosas suyas y me encantaba cómo escribía. Y una persona que es muy lista y sabe ver más allá de las escenas. Yo tenía muy claro esta película que quería contar, como que contarlo, le dimos mil vueltas. Había hecho una estructura de la película, esa idea de único acto, un tercer acto de toda la película, pues tenía muy claro todo lo que iba a pasar en la película. Lo que pasa es que necesitaba la visión que no fuera la mía, uno, que fuera mujer, pero es así para entender mucho más a Dani. Era muy necesario y alguien que me confrontara las ideas. Y hemos estado un año entero trabajando juntos en el guión hasta encontrar lo que había. Y era perfecta para. O sea, y a la prueba está en la película, que no me he equivocado, en que era perfecta para hacer esto. Y luego ella tiene muy mala leche. Aunque luego la veas tan tímida, tan Sí. buena persona que lo es, pero por dentro, en la parte creativa, no, en la parte humana no tiene mala leche. Pero en la parte creativa sí la tiene. No tiene miedo de pasarse y de llegar más allá. Ah, pues eso está muy bien. Porque además la idea original, este punto de vista de, ya no solo del antidisturbio, sino que siempre tenemos el punto de vista de o los desahuciados o los antidisturbios, y aquí es un poco más, no neutro, pero es un poco más el conflicto. Y el punto Sí, de, bueno, de partida era vuestro, tuyo y de José, espérate, que me lo he apuntado. José Rodríguez. De José Rodrigo, sí. Sí, con José nosotros hicimos un primer guión que era muy diferente a esto, luego nos cogió el coronavirus y a mí me cambió la vida, y como a todo el mundo. Entonces, la cosa que me planteé fue que las cosas en las que se iban a hablar ahí, que estaban los desahucios, etcétera, se tiene que hablar de otro sitio. Yo me planteé en mi vida de que todo el mundo estamos tirando balones fuera en esa época. La culpa de esto ha sido de los chinos, no ha sido de este partido, del otro, lo de los. Pasan cosas muy duras. Y digo, ya está bien de tirar balones fuera, ¿y qué hacemos cada uno porque el mundo sea mejor? Y ahí me planteé lo de si no es parte de la solución, eres parte del problema. Entonces, con esto nos pusimos a trabajar desde cero prácticamente, con la misma idea. Yo quería muy claro, una cosa que tenía clara al principio era que estaba en el punto de vista de Dani, y poco a poco iba a ir metiendo, yo soy muy fanático del punto de vista, eso es importantísimo siempre. Iremos introduciendo el punto de vista de Nacha hasta acabar, que también tenía clarísimo, la primera tenía que acabar con esas dos mujeres mirándose y reconociéndose por primera vez, en la que Dani se da cuenta de que tiene más en común con esta mujer que es de otro continente, inmigrante legal, piel de otro color, tiene más en común con ella que lo que puede tener con un vecino, con un compañero de trabajo, con un familiar. ¿Por qué? Porque son dos mujeres que quieren lo mismo, dejar de ser parte del problema, ser parte de la solución y quieren cambiar el sistema. Para mí es un Telma y Luis, son dos mujeres totalmente diferentes, pero son la misma cuando vemos que quieren lo mismo. Y eso lo tenía clarísimo al principio, y lo que necesitamos era construir todo a través de esta estructura. O sea, los pilares estaban y ahora era trabajar y que eso tenga un sentido. Luego también está la idea de que para mí una de mis novelas preferidas de todos los tiempos es Alicia en el País de las Maravillas.
Entonces sí que se me ocurrió la idea de los los agujeros, que te vas metiendo en cada uno y vas yendo a un mundo nuevo. Y cada mundo es más extraño. Todo al principio es muy realista, es muy drama. Entramos en la parte policíaca y es un realismo social del thriller de los 70. Y conforme empieza a meterse por agujeros, le ves va a ser lo más mental, más extraña, sin perder esa realidad, pero la fotografía es más contrastada, más oscura. Va cambiando poco a poco para que lleguemos a ese momento final catártico, que las paredes son de fuego, que hay que cantan, que tal, en la que es casi un cuento africano, pero como en cada agujero vas a un mundo nuevo sin perder ese realismo, al final estamos en una historia totalmente realista, pero totalmente mágica a la vez. O sea, había una idea de ir construyendo eso desde ahí. Mira, ya te digo, o sea, lagrimones al final, o sea, la he visto en Ajá. casa, por desgracia, repetiremos, pero ha sido ese pensamiento de decir, estoy en una sala de cine, me van a dar la luz cuando empiezan los créditos y yo estoy aquí con unos lagrimones que no me voy a poder levantar. Me ha Nos ha sorprendido, pasado todo en el cine. Digo, sí, nos ha pasado todo en el cine, lo de acabar la película y en lo que hay todo antes que encienda, entonces aquí tirando para aquel de al lado. Me diga, mira el idiota este que está llorando. Digo, que no me vean, que no me vean. mira, totalmente. Te voy a decir que tenía muchas ganas de verla, pero que me ha sorprendido, que no me lo esperaba y realmente me ha dado una hostia con la mano abierta. Cuando empieza la película, no me esperaba que fuera un cuento de esa Ajá. manera y que luego se repitiera en la mitad, me volviera a contar ese cuento y luego en el final, en el momento que tú dices que se reconocen. Me ha hecho pensar también en bueno, en esta tradición, en la tradición oral de contar las historias cuando estábamos bueno, pues en África, cuando éramos el origen de los tiempos, de contar las historias alrededor del fuego, que ahora lo hacemos a través del cine. Tiene, Pero que tiene que ver, o sea, se ha centrado muchísimo en eso. O sea, era la idea de esto es un cuentecito, porque al final la ficción es llegar a una realidad, pero desde la metáfora de las historias. Que lo, por eso decía, y que es lo que se está perdiendo. Ahora contamos historias solo por el entretenimiento. Digo, no. Todas las historias, todas las mitologías parten de historias de cuentos, de dioses, de superhéroes, pero de superhéroes al final, de lo que tú quieras, pero que te estaban hablando del mundo en el que vivías. Entonces, por eso tenemos esa hoguera al principio, esa madre contando el cuento al niño, esa canción al principio contando la historia de las Amazonas, que eso partió de la actriz. Bella, la actriz que hace de Nacha, cuando le hice el casting, estuvimos 4 horas, yo quedan 3, me dijo ya que son 4 horas de casting. Acabamos exhaustos. Pues yo te dije, oye, lo vas a hacer tú. Nos vamos a tomar un café y tomé un café y le dije, cuéntame, eres de Benín, ¿no? Cuéntame cosas de allí. Y me contó la historia que allí nacieron las primeras Amazonas. Digo, interesantísimo. Empezó a contarme la historia de las Amazonas, me encantó, y me cantó la canción y la que cantan al final, y me contó el significado de la canción, que es lo que contamos al principio también. Y viendo todo eso dije, la película tiene que empezar con esta canción, tiene que empezar con este texto, y tiene que acabar con ellas dos cantando. Pero eso se me ocurrió ya a un mes de rodar, se me ocurrió esto, no se me ocurrió a mí, fue gracias a Nacha, a Bella. es que me parece increíble, o sea, creo que en ese momento, de verdad que no me lo esperaba y ya me he roto. O sea, yo digo, no puede ser que me haya roto al minuto y medio de que empiece la película, o sea, no, Porque estamos vendiendo otra cosa, o sea, la gente piensa claro, más en un cine, ve el trailer y cree que es antidisturbios. claro, claro, Antidisturbios es una serie que a mí me encantó, pero claro, cuando yo le conté esta historia que quería hacer a Enrique, justo después de tu hijo, era mucho antes que antidisturbios, pero hacer una película cuesta mucho levantarla y que conseguir hacerla y escribirla, etcétera. Yo me acuerdo escribiendo el guión, me llamó Enrique y me dijo, oye, vengo de tal festival, he visto a Sorogoyen, que va a hacer una serie sobre antidisturbios. Y dije, no, no puede ser, qué mala suerte. Y claro, encima no la hace cualquiera, la hace uno de los mejores directores de este país, que es Sorogoyen, y se marca una serie que es buenísima. Pero a la vez a la vez de que sea buenísima, cuando la vi me relajé porque es que no tiene nada que ver con mi historia. Es verdad que va a ser sombra en el sentido de que antes no había nada de antidisturbios, he ido seguidas, pero encantándome la serie, digo, por lo menos no tiene que ver con este cuentecito que vamos a hacer nosotros. Y este sin experiencia, que es otra cosa. no tiene nada que ver. Hay mucha acción, no te da respiro, está muy coreografiada y juegas mucho con los espacios porque, bueno, me lo has dicho antes, los espacios cerrados, pero además con este ascenso al edificio de Raid, te viene a la cabeza, pero Sí, también, es una película que me encanta también. sí, o sea, muy buena. Sí, Y además, mucho de zombies. O sea, desde varios momentos en los que atacan a la furgona esta que llevan, hasta cuando ella está medio atacada con los indigentes, los momentos de escapar, muy rec también. sí, había una cosa muy buena en el género, que una vez que entras en los códigos, contra más género sea,
más fácil es hablar de cosas, lo que he dicho antes. Y aquí digo, joder, vamos a pasarnos en esto. Entonces, por ejemplo, cuando entra por ese agujero, esa Alicia, y entra en ese mundo de los sin papeles abajo, sí tenía muy claro, este me habla mucho de los invisibles, de personas que no nos paramos ni a mirar nunca. Cuando ves una noticia que ha hecho un inmigrante ilegal de un edificio, lo desalojan, ¿quién se plantea dónde van esas personas luego? Las mandan a su país, se van debajo de un puente, se va con un familiar, se le manda a su país, lo mandan en tren, en barco, le dan un boleto que se busque en la vida, los mete a un avión, mientras están donde están metidos, mientras los echan. No sabemos nada porque no nos interesa. Pues es más cómodo mirar al otro lado y aceptar el mundo como es. Entonces entramos en ese sitio y la primera que vemos como una película de zombies en la que ellos son los monstruos y te dan miedo. Y conforme ya va pasando la linterna, empieza a ver que no, que son familias. Hay niños, hay bebés, hay gente asustada, gente con hambre, gente malherida, que están malviviendo. Y te das dando cuenta que no, que ellos no son los monstruos somos nosotros. El monstruo es Dani en ese momento. Y encima, que ellas son las víctimas. Y no solamente son las víctimas, sino que encima tenemos miedo de ellos. Digo, pero ¿cómo somos tan cazadores, cómo somos tan malos que los relegamos a ese sitio y encima no queremos verlo porque me da cosita? O sea, era darle la vuelta a la tortilla y al espectador podemos hacerlo reflexionar del género, de que, oye, porque Dani tiene miedo, pero tú también lo juzgas. Tú de primera, uy, qué miedo, ¿estos quiénes son? Y cuando te das cuenta, no, perdona, qué miedo yo. O sea, qué miedo ellos de mí. Sí, Y entonces jugamos mucho con eso, el ataque al furgón. O sea, el cine de zombies también juega mucho con los espacios. Y joder, Romero en eso fue el primero, no fue el primero, pero fue de los que más claramente tuvo la idea de que el género era muy bueno para hablar de la sociedad y del mundo en que vivimos. Se ve, bueno, en las tres, también, aunque luego hicieron más, las tres de los zombies, pero sobre todo las dos primeras, hablan muy bien, se una crítica a la sociedad que es brutal. Y entonces es un cine, y bueno, es un cine que me encanta. Era fácil que estuviera. Al final, esta película es una carta de amor al cine. Yo me he criado viendo cine desde pequeño. No hay día en mi vida que no vea una película. Y a veces veo dos y hasta tres. Es algo que me encanta. Entonces, tengo la suerte de dedicarme a esto, que con la así de claro, es la mayor suerte del mundo, me siento privilegiado. Pues son mis pequeñas cartas de amor al cine que me gusta. totalmente, tiene que ser así. No te quiero preguntar nada porque quiero que lo descubra el público sobre el prólogo, porque también te destroza cuando conocemos a Dani como la novata y lo primero que le pasa y a este señor poniéndose la corbata para ser desahuciado, o sea, vistiéndose de punta en blanco, precisamente con la frase que tú has dicho de ¿tienes a dónde ir después? Algo que Sí, nunca nos... Sí, algo que no, nunca nos eso que no preguntamos. lo planteamos. Esa secuencia ha estado desde antes de empezar a escribir. Antes tenía la historia, sabía que iba a ser una historia de ficción, sabía que iba a ser un edificio y tal, pero ese prólogo, antes de escribir ninguna palabra, ya lo tenía escrito, prácticamente. Antes de empezar a trabajar la película. De vamos a empezar con esto, para contar esto en la realidad, y ahora vamos a meter la ficción de la película. Pero este es el mundo en el que vivimos y sobre todo el mundo en el que vive Dani. O sea, este detonante a Dani tenía Ujú. clarísimo eso y el corte de la discoteca, antes de escribir nada de la película. Eso tengo claro. Ahora viene lo complicado que es escribir la película, que es lo que viene ahora. Es que es muy bestia, te rompe Es muchas muy veces. duro. Te he dicho que me rompí, me he roto al minuto y medio con la historia de las Amazonas, pero vamos, es que a los 3 minutos te has vuelto a romper y dices, no puede ser, o sea, es que le he parado y he dicho, ya está. Y, y- y además tienes a Juan Margallo, que es, aparte con un actor que le tengo un respeto, y para mí qué placer trabajar con él, lo digo de corazón, qué humanidad tiene. O sea, esa persona te mira y es que ya te lo quieres llevar, quieres ser su amigo para siempre. Es la persona con más humanidad, bueno, de las personas con más humanidad que he conocido nunca. Cómo te habla, con qué tranquilidad, con qué magia. Y claro, teniéndola a él era fácil. Totalmente. Eh, en cuanto a preguntas, ya estaría sobre la peli, porque lo que quiero es que el público realmente la disfrute y la vea, pero me gustaría saber, es, Málaga, tuvisteis el estreno, ¿qué tal en Málaga? Porque ahí es cuando empezamos a escuchar cosas muy buenas y ya estábamos todos como, ya queremos verla, ya queremos que Pues pase. Málaga fue la primera vez que la vimos con público. Entonces imagínate el miedo que tienes, porque yo estaba muy contento con la película, el productor también, los que la hemos hecho estábamos muy contentos, pero no somos objetivos. Claro, seremos, un padre siempre dice que soy hijo guapo, ¿no? Será verdad, hasta que alguien no me lo diga, y estamos asustados, y gustó muchísimo. Y luego tuvimos un debate con el público y vi que habían entendido la película en el sentido bueno, o sea, habían entrado, la habían disfrutado y había funcionado. Es una película complicada, no solo por los temas que trata, sino porque ya no es una película que vaya de trama,
de que sí, tiene su trama, su guión, sino que es una película de experiencia, de clima de hora y media, nos metemos, aguantemos la respiración al empezar y soltamos y cogemos aire justo al acabar la película. Y esa experiencia de adrenalítica, de no parar nunca, no sabe, da igual que el guión que esté bien rodada, o entrábamos en ese juego, o el público entraba en ese juego, o no funcionaba. Y cuando acabó y vimos a la gente, ¡joder, qué viaje, qué viaje! Ahí nos dimos cuenta de que sí, que sigo pensando que hemos conseguido lo que queríamos. Hasta el viernes, este 5 de mayo, os hablemos de verdad. Totalmente, qué bien. Me alegro mucho de la reacción del público porque sí que ha sido eso. Yo que la he visto esta mañana, realmente me ha alegrado de que al final no habláramos, porque estaba todavía en shock. Era, ahora que salgo, como le digo yo a este hombre, nada, si estoy todavía ahí con todo ahí, brum, 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 pensando. Sí, eso es lo mejor que puedes decir. Uno, que hagamos experiencia, que no sea solo historia. Y dos, que el cine, para mí el cine bueno es el que te quedas pensándolo luego. Porque hay películas que te encantan, pero están los títulos de crédito y ya se te está olvidando. Porque se queda solo en la trama. Y te ha gustado hasta que ves otra película y ya esta hace que se te olvide la anterior. Las que se quedan son las que te han hecho sentir algo. Sí, sí, es así. Y me alegro mucho que te lo haya hecho eso. Bueno, he acabado agotada, pero agotada de verdad, físicamente y emocional. Era como los pelillos de punta. Bueno, y claro, acabar con la lagrimita esta cuando... el final, o sea, es que la frase final, ¡pam!, me ha dejado en shock. O sea, es que... Me alegro porque era la idea. ¿No? Pues María, muchas gracias. Pues ya estaría. Muchísimas gracias a ti por dedicarnos un ratito y hablar. Y muy guay todo. Un placer. Si a mí lo que más me gusta del mundo es hablar de cine. ¿Es Si ya verdad? encima te hablo si ya habla de tu película, razón de más. Pero a mí lo que más me gusta del mundo. De hecho, aquí hacemos en mi casa cada 2 semanas, 3 semanas, organizo sesiones de cine en la que lo único que pido es que la gente se tiene que quedar luego. Porque sacamos las copitas y el mínimo, si la veo 2 horas después de la película, 2 horas solo hablando de la película, haciendo cineforum, que es lo que se está perdiendo. Y digo, los que quieran venir, no ven la película y te vas. Y no ven la película y hablamos de la vida, no. Acaba la peli, hablamos las 2 siguientes horas, vamos aquí tomando copas y comiendo algo, hablando solamente de la película y analizándola y viéndola, pues lo que más me gusta del mundo. Es que parece una tontería, pero encontrar a alguien también con ese momento de explayarte así con tu pasión, es que es muy guay. Pues nada, ya, mucha suerte, a tope con el estreno, Gracias. que ya son 2 días y ya, vivir los nervios que os queda. Y vivirlo y disfrutarlos, que son nervios sanos. Oye, hemos hecho la peli, ¿qué más quieres? Ahora es un nervio ojalá lo tengas, siga teniendo este nervio muchas más veces. Pues Pues muchas gracias. que nos Y un placer. sigas deleitando con estas historias, pero no te quiero preguntar ni nada de lo próximo ni nada, porque no quiero saberlo, quiero que luego nos lo enseñes. Encontrarlo. Joder, muchas gracias. De corazón. Nos vamos preparando, chavales. Parece tranquilo, pero no quiero... ¡Cascos, hostia! ¡Cascos!